Muchos padres creen que castigar enseña a los niños, pero en realidad, la mayoría de las veces, lo único que hace es reforzar justo aquello que queríamos evitar. Cuando un niño se burla, humilla o excluye a otro, no lo hace porque sea malo, lo hace porque no sabe relacionarse desde otro lugar, porque en algún momento entendió que reírse de alguien era una forma de ser visto, de no ser el siguiente en la lista, de no sentirse pequeñito. Y entonces llegamos nosotros, los adultos, y castigamos, sin darnos cuenta de que estamos repitiendo el mismo patrón, enseñar a través de la humillación. Castigar sin acompañar no educa, solo confirma la idea de que para que me respeten tengo que hacer sentir mal al otro. Por eso cuando tu hijo se ríe, cuando tu hijo hace daño, lo que más necesita no es un castigo, necesita que le enseñes a ponerse en el lugar del otro, a entender cómo se siente ese niño del que se ha reído. Y eso no se explica con palabras, se entrena, se practica. A veces basta con invitarle a imaginarse cómo sería si tu hijo fuese ese niño del que se ha reído. A veces con que juntos busquéis una forma de reparar el daño que se le ha hecho a esa víctima de acoso escolar, o simplemente con que tú te atrevas a mirar más allá del gesto que acaba de hacer tu hijo y veas al niño que no sabe cómo conectar con los demás sin herir. Hoy, en la parte 2 de Castigar no educa, vamos a centrarnos en comportamientos como es burlarse de otro, humillar a otro o la exclusión social. Este es un tema muy delicado. Aquí no hay sangre, no hay golpes, pero hay heridas que no se ven, heridas que no es como esos puñetazos, no es como esas patadas o esos escupitajos que terminan yéndose. En el caso de las humillaciones, de las risas, de las burlas, son heridas que aunque no se ven, siempre se quedan en la víctima de acoso escolar. Y si tú como padre de ese niño que acosa a otros niños respondes desde el enfado, desde la vergüenza, ¿cómo puedes reírte así de alguien? Ese mensaje que está recibiendo tu hijo, él lo traduce con humillar, corrige. Porque si tú te acercas a él de esas formas, ¿cómo puedes reírte así de alguien? Es que te he educado yo así. Y sin darte cuenta, tú estás haciendo sentir igual a tu hijo. Le estás enseñando, estás reproduciendo el mismo patrón de que humillar corrige. La reeducación tiene que ir por dentro, no solo por fuera. No digo que no hay que castigar, pero si yo solo me enfoco en lo de fuera y no trabajo desde dentro, mi hijo volverá a actuar igual. ¿Por qué? Porque no tiene ni idea de lo que tiene que hacer, porque yo lo único que he hecho ha sido decirle esto no se hace y de malas formas, pero mi hijo no ha aprendido a saber qué es lo que sí se hace y lo que no se hace. Por eso es tan importante la reeducación emocional. En este caso tenemos que enseñar a los niños la empatía. Lo primero, tienen que sentir el impacto real de sus actos. No nos tenemos que centrar en que tu hijo se sienta culpable por haber humillado a otro niño. Tiene que entender el impacto real que ha tenido esos actos en la víctima de acoso escolar.
El objetivo aquí es despertar la conciencia de tu hijo, no castigar. ¿Cómo? Pidiéndole que imagine, tiene que recrear esa escena, pero cambiando los papeles. Tienes que ayudarlo a través de preguntas para que él lo visualice en su cabeza, porque los niños son imaginativos de pura naturaleza y se lo va a imaginar, pero le tienes que echar el cable para entrar, para ver lo que hay detrás de esa puerta que pone empatía, con preguntas como ¿qué sentirías tú si todos se rieran de ti cuando hablas? ¿Cómo te sentirías tú si cada vez que abres la boca, cada vez que cometes un error, que te caes porque tropiezas, los demás se ríen y te señalan con el dedo? ¿Qué pasaría si te dejaran fuera del grupo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? ¿Te gustaría ser ese niño? Aquí no estamos buscando una respuesta inmediata y evidentemente es que ni te va a contestar porque no va a saber qué decirte. Aquí lo que buscamos es un silencio que invite a tu hijo a pensar. No es un aprendizaje verbal, es emocional. Tiene que notar en su cuerpo la incomodidad de todo lo que ha provocado en el otro niño. Después le vamos a contar la historia detrás del niño del que se burló. Los niños solo empatizan cuando ponen rostro y vida al otro. Puedes decirle algo como: ese niño del que te reíste también tiene cosas que le duelen, como tú cuando te riñen, como tú cuando te dejan de lado, como tú cuando no quieren jugar contigo. ¿Sabes cómo se llama ese niño? ¿Sabes lo que le gusta hacer? ¿Sabes con quién se junta? No buscamos culpabilizar, buscamos humanizar a la víctima de acoso escolar para que tu hijo baje a tierra y se dé cuenta de que, al igual que él no merece ese trato, nadie más lo merece. Después tenemos que escenificar la empatía usando juegos de roles, intercambiando papeles, representando cómo se siente el otro. Haz tú el papel de la víctima de acoso escolar. O al revés, juega con tu hijo a hacer el teatro. Y tu hijo, y tú vas a ser tu hijo, a ver cómo reacciona tu hijo, sabiendo que es desde el juego, evidentemente. Se puede hacer a través de muñecos, dibujos, en fin. Ponerle una película donde simbolice esas humillaciones, esa exclusión social, para luego preguntarle, después de haber hecho este teatro o después de haber visto esta película, ¿tú qué harías diferente? ¿Qué crees que haría diferente este personaje para no herir a los demás? Y repetimos, las veces que sean necesarias, les repetimos este teatro, les repetimos la película hasta que se le quede. Porque las palabras no alcanzan, pero si tu hijo lo ve desde una película, se le va a quedar muchísimo mejor. Ahora yo lo que voy a hacer después de ese teatro es nombrar la emoción que hay detrás de la burla. Mi hijo tiene que entender
no solamente que burlarse y humillar a los demás está mal, sino entender qué hay detrás de esa burla. Mi hijo tiene que identificar por qué necesita burlarse de los demás. Porque siempre detrás de las burlas, detrás de las humillaciones, hay vergüenza, miedo y necesidad de pertenencia. Tienes que ayudarle a verlo. ¿Te reíste de él para que los demás te siguieran? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de reírte no lo hubieses hecho? Establecemos normas sociales siempre desde la práctica, no desde el discurso. No, es que tienes que escucharme sin interrumpir. Tienes que ser amable al hablar. Tienes que jugar con tus hermanos. No. Hay que, como mejor aprenden los niños, es a través de las acciones. Entonces, algunas de las estrategias que puedes aplicar es el turno de palabra en casa. En casa todos tenéis que escucharos sin interrumpir, porque si en casa constantemente mamá y papá nunca se escuchan, mamá y papá siempre hablan y hablan y hablan y nadie escucha y todos hablan a la vez y todos gritan, ¿qué esperas que haga tu hijo cuando salga al colegio, cuando salga al instituto? Palabras amables a lo largo del día, en fin, después de cada comida, decir algo bonito de alguien. Ay, mira qué bonito pelo llevas hoy. Mamá, hoy te has pintado muy bien. Papá, qué bien te queda el jersey. Un niño que es amable no acosa a otros niños. También lo que se puede hacer en grupo, si tu hijo tiene hermanos o tiene primos, vamos a hacer como una especie de juegos para practicar cómo vamos a incluir a los demás, cómo vamos a incluir sobre todo a esa persona que está sola. ¿Para qué? Para que ese niño, para que tu hijo, que es el que terminaba excluyendo a los demás, termine siendo el que incluye a los demás, a ese niño que está solo en el recreo. Reparar sin humillar. Después de la burla, yo tengo que enseñar a mi hijo a reparar, pero sin armar ningún espectáculo, es que no es necesario. Pero yo tengo que enseñarle a mi hijo que tiene que disculparse. El acto repara más que las palabras. Tu hijo puede invitar a ese niño a jugar, ayudarle con algo, a ese niño que ayer humilló. Evidentemente, no sabemos la reacción de la víctima de acoso escolar. Puede ir por varios lados, en plan de no quiero saber nada de ti, déjame en paz, o el niño se quede como, la víctima de acoso se quede como en plan de ¿qué quiere hoy? Porque ayer me tratabas mal y hoy quieres ser mi amigo. ¿Qué clase de juego es este? Tu hijo debe intentarlo. El resultado ya no está en las manos de tu hijo ni en las tuyas. Si en mi hijo aparece esa empatía que yo estoy intentando inculcarle, tengo que reforzarla. Si yo veo cómo defendió a su compañero o cómo defendió a su primo, se lo digo. Nombro la empatía como signo, como un signo de valentía, no de debilidad. En resumidas cuentas, castigar genera miedo a los niños, humillar al niño y entonces tu hijo humillará a los niños, que es en realidad lo que queremos evitar. Reeducar
enseñando empatía, reparando y nombrando la emoción, lo conecta con el otro niño, con lo que está viviendo la víctima de acoso escolar. Excluir a un compañero, hacer corrillos para dejar fuera al otro niño. Aquí los padres voy a castigar a mi hijo para que sienta lo que es dejar fuera al otro. Cuando estamos tan dolidos por lo que está viviendo la víctima de acoso escolar y nos cegamos por esa ira y por ese odio. Intentamos castigar por espejo. Lo hacemos desde la frialdad, desde la dureza, y esto hace muchísimo daño a ese niño o a ese adolescente que hace acoso escolar. ¿Qué es lo que produce castigar a los niños de esta forma? Repito, no digo que no se tenga que castigar, pero antes yo de castigar tengo que reeducar a ese niño. Cuando yo castigo desde la fuerza, con la misma moneda, a los abusones, a los que hacen bullying, lo único que hago es reforzar la idea de que la exclusión es una herramienta que podemos utilizar siempre que se nos antoje. La única forma de parar el acoso escolar, de parar el bullying, es actuar distinto. Actuar distinto. Yo no puedo actuar como actúan los que hacen acoso escolar para pagarles con la misma moneda. No genera comprensión, no genera reeducación, el niño no aprende nada. Sí, bueno, pero siente el dolor que ha sentido la víctima de acoso escolar. Sí, vale. ¿Y qué conseguimos con eso? Si lo que tenemos que hacer es pararlo, ¿y cómo lo paramos? Mirando con otros ojos a los abusones. ¿Cómo podemos reeducarlos? ¿Cuál es el objetivo aquí? Tenemos que enseñarles la inclusión activa, cómo invitar, compartir, liderar con los demás. Aquí el primer paso que podemos dar con los abusones es que hagan una actividad obligatoria de inclusión. Buscar a ese niño o a cualquier otro niño, porque evidentemente la víctima de acoso escolar no va a querer saber nada de ese niño que le acaba de hacer bullying. Pero lo que sí tenemos que hacer es obligar a ese abusón a hacer actividades de inclusión con otros niños. A esos niños que vea que los han dejado de lado, que les han hecho un corrillo, y proponerle un juego. Jugar juntos, siempre bajo la supervisión, evidentemente. Porque estamos reeducando al niño. No vaya a ser que más que incluir, lo que esté haciendo sea excluir. Todo esto siempre depende del grado de acoso escolar. Porque claro, si tú llevas haciéndome acoso escolar años y años y me viene a mí el instituto, el colegio y me dice que voy a hacer una actividad con mi abusón, pues mira, no me apetece. Entonces aquí hay que tener en cuenta el tipo de acoso que ha tenido la víctima de acoso escolar. Si ese niño pues han sido unas simples riñas entre ellos, se han discutido, o han sido solamente un par de veces que le han excluido de las actividades, que ya no se quieren juntar con ellos, o
si ha sido algo puntual, sí que podemos hacer esa actividad conjunta. Pero cuando el acoso escolar lleva años, no. Cuando el acoso escolar lleva meses, no. No podemos obligar a la víctima de acoso escolar a sentarse con su abusón y hacer esa actividad para que el abusón se reeduque. No podemos obligar a las víctimas a reconciliar con quien le dejó siempre fuera, porque eso no va a curar a la víctima de acoso escolar. Entonces, ¿qué hacer según el grado de rechazo y cómo reeducar a quien excluye sin repetir la violencia de ese castigo espejo? Lo primero que tenemos que hacer es evaluar. No podemos hacer estas cosas improvisando y a lo loco. Antes de decidir yo si voy a juntar a la víctima y al abusón, tengo que hablar con la escuela, cosa que muchas veces no sirve de nada porque ellos miran para otro lado. Si tienes suerte y estás en un colegio, un instituto de ese 1% que sí que mueven las manos, pues perfecto, sí lo puedes hacer. Otra cosa que podemos hacer, preguntar a la víctima en privado, a la víctima de acoso. Yo le pregunto si estaría dispuesta a ese acercamiento. Aquí lo más importante siempre es la víctima de acoso escolar. Evidentemente el abusón también es importante, pero la víctima de acoso escolar va primero. Su voz importa. Su seguridad es lo primero. Entonces, si la víctima no se va a sentir segura, si la víctima no le apetece porque es lo más normal, hay que buscar otras formas de hacer este tipo de reeducación. Porque si hay un daño repetido, si constantemente ha habido amenazas, me han tirado por las escaleras, me han pegado palizas, entonces ya todo se sale de madres y lo que yo necesito es apoyo profesional. Si son bromas aisladas, si ha sido una exclusión puntual porque discutieron y llevan varias semanas haciendo que ese niño se sienta excluido, aquí el objetivo es que el agresor experimente la responsabilidad y practique la inclusión sin humillar ni forzar a la víctima de acoso. Las acciones que podemos seguir son responsabilidad privada primero. El padre, o sea, tú, el padre del niño que hace acoso escolar y tu hijo, tenéis que trabajar juntos en casa, identificar qué es lo que pasó, por qué tu hijo hizo lo que hizo, cómo se sintió el otro. Todo esto es lo que tú tienes que trabajar con tu hijo y esto es lo que estábamos hablando el otro día en el otro vídeo. Así que te lo voy a dejar por aquí arriba para que lo tengas a mano por si no lo has visto. Lo que yo también puedo hacer es hacer tareas reparadoras que sean estructuradas. No puedo exponer a la víctima de acoso escolar de forma pública. Lo que sí puedo hacer es que mi hijo, como ha hecho daño a otros niños, ahora mi hijo tiene la tarea de asumir el rol de cuidado de otro niño que se sienta excluido, que no tenga que ver con el que él excluyó, evidentemente. Y como siempre, al terminar todo esto, lo que yo tengo que hacer es reflexionar en conjunto con mi hijo para preguntarle cómo se sintió al hacer esta actividad, qué notó en los demás, qué notó en sí mismo. Y ahí metemos la empatía.
Cuando es un patrón, cuando ya es acoso continuado, aquí la víctima se siente insegura. Entonces el objetivo, repito, es proteger a la víctima, reeducar a distancia, siempre con mediación profesional. ¿Cómo? Lo primero, yo tengo que proteger y escuchar a la víctima, asegurarme de que si la víctima de acoso escolar no quiere saber nada de mi hijo porque le ha hecho daño, tengo que crear otro plan para que mi hijo no tenga que, como víctima de acoso escolar, exponerse al agresor. Repito, esto depende del grado de acoso escolar. Consecuencias restaurativas, como hablábamos en el otro vídeo, como hablábamos en el anterior vídeo. Sesiones con mediadores, con tutores, talleres obligatorios, donde se hable de inclusión, empatía, gestión emocional, habilidades sociales. Esto sería perfecto que lo hiciesen en el colegio, pero bueno. En caso de que la víctima de acoso escolar acepte, tiene que haber una mediación estructurada. Siempre tiene que haber un adulto que regule, que medie entre los dos niños. Que haya acuerdos claros. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? ¿Cuánto tiempo va a querer estar la víctima con el abusón? ¿Cuáles son los límites? Dejarlo todo claro. Y como siempre tiene que haber un seguimiento, tiene que haber sanciones coherentes. Porque si la conducta persiste, tendré que cambiar y hacer las cosas distintas. Tendré que buscar otra forma de hacerlo. Herramientas de reeducación para tu hijo que excluye, para tu hijo que humilla a los demás. Una lista de inclusión. Cada día tu hijo tiene una misión. Tiene una misión. Invitar a alguien nuevo a casa. Y ese alguien nuevo tiene que ser ese niño que está allí en el rincón solo jugando. Invitarlo a casa o invitarlo a jugar en el recreo. Tiene que preguntar a alguien cómo está, preocuparse por el otro, compartir el material. Si mi hijo está enfocado en ser más amable, pues no va a estar enfocado en agredir, excluir, marginar al otro niño. No hace falta humillar al acosador, porque lo que queremos es reeducarlo. Entonces, si yo voy ya con esa idea en la cabeza de que sí, que mi hijo haga todo esto para que aprenda y que lo haga delante de todo el instituto a malas, pues no sé. Podemos ayudarle a nuestro hijo a que pida disculpas. Esta disculpa tiene que ser breve, específica y sin excusas. Sobre todo sin excusas. Siento haberte pegado, pero es que me pusiste muy nervioso y tal, no sé qué. Eso no son disculpas. Siento haberte dejado fuera, no volverá a pasar. Me gustaría que me perdonaras. Me gustaría que nos llevásemos bien. ¿Cómo le digo yo a mi hijo que tiene que hacer ahora una actividad? O sea,
que tiene que hacer ese acercamiento con ese niño al que ha hecho daño. Porque claro, yo no sé cómo hacerlo, mi hijo se muere de la vergüenza, porque sí, se mueren de la vergüenza. Pues algo así como, quiero que entiendas lo que pasó y vamos a hacer algo para remediarlo. Durante los próximos 2 semanas vas a tener una misión en el colegio, una misión en el instituto, para asegurarte de que nadie se queda fuera. Esto no es un castigo, simplemente es que estoy intentando educarte de la mejor manera posible y yo te voy a ayudar a prepararlo. A todo esto me refiero pues a eso, a que tu hijo se acerque a aquel que está solo allí en el rincón. Por ejemplo, las precauciones que tenemos que tener en cuenta y que no son negociables en estos casos es que nunca tenemos que forzar el contacto si la víctima de acoso escolar no quiere. Porque esto sería seguir acosando a la víctima de acoso escolar. Si hay repetición, yo ya no puedo confiar solo en estas actividades que yo te estoy dejando de reeducación. Yo tengo que intervenir de forma muchísimo más profunda, porque esto es un vídeo que te puede servir, puedes probarlo para ver si te funciona como primera alternativa. Si ves que no te funciona, ya tienes que pedir ayuda más específica. ¿Me la puedes pedir a mí? Sí, también. Y última precaución no negociable. Evita, por favor, ese castigo de espejo desde la frialdad. Te voy a humillar porque tú has humillado a tu compañero y me has humillado a mí por hacerme pasar vergüenza, por portarte tan mal. Porque todo esto no es reeducación, es más violencia. Y tu hijo seguirá dando violencia porque es lo que está viendo. No se trata de juntarlos para que hagan las paces. No nos equivoquemos. Se trata de romper la cadena del acoso escolar, de enseñar a tu hijo que la fuerza no está en dominar al otro, sino en incluir al excluido. Yo no voy a parar hasta que el acoso escolar pare. ¿Tú te has parado a pensar lo que tiene que estar sufriendo ese niño para llegar a hacer daño a otros? Porque un niño feliz no hace daño a otros. Y evidentemente no digo que esté bien. Pero si fuésemos más empáticos, como muchas veces decimos que somos, nos pusiéramos en la piel del otro, a lo mejor ese niño no tendría tampoco que acosar. Si este vídeo te removió, compártelo, porque cada vez que un padre aprende a acompañar en lugar de castigar, hay un niño que deja de aprender la violencia como un idioma universal. Porque si no, al final, si seguimos con el ojo por ojo, vamos a acabar todos tuertos. Nos vemos en la próxima, familia. Nos queda otro vídeo más de estos. Hasta la próxima. Chao, chao.